¿Quién quiere orar? Bueno, Luis, adelante. Vamos a orar. Pues, verdad Dios, te damos gracias por este día, Padre, que nos permites estar reunidos, Señor, para aprender más sobre tu palabra, Padre. Pedimos que este estudio, Señor, sea en primera instancia edificante para nuestro espíritu, Padre, que sigas enseñándonos sobre tu palabra, Señor, en todos los aspectos. Y te pedimos, Dios, que lo que hagamos aquí sea para la glorificación de tu nombre, Padre. Te lo pedimos en este día, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a leer hoy Hechos capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 18 y luego vamos a seguir hasta el capítulo 19 al versículo 10. Hoy vamos a leer una buena cantidad de versículos. Entonces vamos a leer un versículo cada quien desde el 18 al 19:10. ¿Ok? Entonces empezamos aquí con Silvia. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un burro. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a nosotros, si Dios quiere, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. y después de estar allí algún tiempo salió corriendo por orden a la región de Galacia y de Afrigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Efesia un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieron. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, Porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo él: que pues fuisteis bautizados. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablan en lenguas y profetizaron.
Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutían diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Ok, hoy vamos a ver hasta esta parte. Dice la introducción: la iglesia de Corinto está creciendo. Hay un grupo de personas junto a Pablo. Ahora Silas y Timoteo han llegado a acompañarlo. Aquila y Priscila han tenido una gran identidad con él. Crispo y Ticio Justo, a quien se considera que probablemente era romano y se llamaba Gayo Ticio Justo, a quien Pablo bautizó junto a Crispo. Miren, si quieren buscar donde nos quedamos, Eliseo, 1 Corintios 1:14. Vamos a ver, y Natán, 1 Corintios 16:15. Vamos a ver primero 1 Corintios 1:14. Doy gracias a Dios que no bautiza a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. Ok, consideran que Crispo no era judío, era romano, y que en realidad su nombre era Gayo Ticio Justo. Perdón, Ticio, no Crispo. Crispo sí era el principal de la sinagoga, era judío. Bueno, luego dice, así como Estéfanas y su familia, mencionados en 1 Corintios 1:16. Ahora el 16, Eliseo. No, de ahí el versículo 16. Romanos 16. No, leíste 1 Corintios 1:14, ahora el 1:16. También bauticé a los de la casa de Estéfanas, por lo demás no sé si bauticé a algún otro. Ok, la casa de Estéfanas, que también se menciona en el 16:15, capítulo 16, versículo 15. Los exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Ok, entonces ellos fueron los primeros en convertirse entre los cristianos, entre los corintios, y se dedicaron al servicio de todos los santos. Entonces la familia Estéfanas estuvo ahí con Pablo, si fueron los primeros. Se convirtieron antes de Ticio, antes de Crispo, etc. También Erasto, el tesorero de la ciudad, se convirtió a Cristo. Vamos a ver Romanos 16:23. Romanos 16:23. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda, y el hermano Cuarto. Ok, también hay un hermano llamado Cuarto. Entonces, Gayo hospedaba a Pablo en algún momento que él llegó, escribió la carta a los Corintios. Recuerden que ya vimos que Sóstenes, quien fue principal de la sinagoga, le ayudó a escribir la carta. Bueno, el asunto es que ya hay mucha gente que se está mencionando. La iglesia de Corinto fue un despertar de personajes, porque todavía en este capítulo 19 vamos a ver que ahí está Gayo, ahí está Erasto, que a lo mejor era tesorero para después. No lo vamos a ver hoy porque no llegamos a esa parte, al alboroto en Éfeso, pero hay corintios apoyando a Pablo. Ok, como en la mayoría de las ciudades, la oposición no se ha hecho esperar, pero Dios ha fortalecido la fe de Pablo hablándole en una visión, lo vimos en la lección pasada, y a librarle de las acusaciones de los judíos ante las autoridades. Lo acusaron, pero no tuvo que comparecer, sino que el procónsul, expulsó a la gente realmente de ahí. Ahora Pablo termina su labor en Corinto y tras volver a Antioquía volverá de nuevo a viajar. Vamos a ver el inicio del tercer viaje. Sin embargo, ahora ya van surgiendo nuevos creyentes que se dedican a la predicación de la palabra y la enseñanza. Es decir, no es solo abrir nuevas iglesias, es que haya cristianos maduros que estén participando también de la obra.
Ok, el pasaje que leímos dice: tras quedarse muchos días más en Corinto, Pablo se despidió a los hermanos y se embarcó ¿hacia dónde? Siria, hacia Siria. Recuerden que él en realidad se podría decir que su casa, si tenía casa, estaba en Antioquía de Siria. De ahí era y luego hacía los viajes y tardaba años en volver, ¿no? Pero él vivía en Antioquía. En esta ocasión que salió de Corinto, en esta ocasión llevó con él ¿a quién? Priscila y Aquila. Y ya vemos que ahora se menciona primero a Priscila y después a Aquila. Llevó con él a Priscila y Aquila. El puerto cercano se llamaba Cencrea. Entonces él fue de Corinto a Cencrea, que no está muy lejos de Corinto. Ahí iba a tomar el barco, pero ahí Pablo se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Un voto. Hay algo importante que hemos de aprender sobre algunos cristianos de etnia judía de aquel tiempo, como Pablo o los que vivían en Jerusalén como Santiago. Y lo vamos a ver todavía un poco más en la carta. Es que siendo cristianos mantuvieron algunas prácticas del Antiguo Testamento como el nazareato, las cuales no se interponían con su fe en Cristo. Hacían voto porque estaban acostumbrados como judíos a hacer voto a Dios, y lo que el pasaje enseñaba, ahorita lo vamos a ver si quieren buscar número 6:18, hermana Elvira, número 6:18, para ver cómo era el final de un voto de nazareato, del nazareo, no nazareno, sino nazareo. Entonces el nazareo se rasurará el cabello de su cabeza consagrada a la entrada de la tienda de reunión, y tomará el cabello de su cabeza consagrada y lo pondrá en el fuego que arde debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. Ok, en este caso ya no había tabernáculo, estaba el templo, y entonces dice: por lo tanto, Pablo al parecer había hecho un voto de nazareo que le obligaba a ir a Jerusalén a ofrecer su cabello junto con una ofrenda. Tenía que llevar el cabello, llevar una ofrenda, y como dice ahí, se ponía en el fuego del altar el cabello que se había cortado. Todo el tiempo que él había tenido voto no se cortaba el cabello. Al terminar el voto se tenía que rasurar y llevar ese cabello al altar en el templo. Así que llegaron ¿a dónde? A Éfeso. Salieron de Cencrea. Ahí hubo una iglesia también, porque Pablo a los romanos les dice que reciban a la hermana Febe, que es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Entonces ella fue a visitar a los de Roma. Llegaron a Éfeso y allí Pablo dejó. Aquí se me pasó una ahí, a Priscila y Aquila. Suena así como que nomás los votó, pero no, la verdad es que dice, al parecer se tomó un tiempo ahí, pues entrando en la sinagoga nuevamente, aunque él ya lo dijo en 2 ciudades: yo me voy a los gentiles. Su punto de partida siempre fue la sinagoga. Entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Entonces, pero ahí en Éfeso se van a quedar Aquila y Priscila. Recuerden que ya vimos que ellos vivieron en Éfeso y de hecho tenían una iglesia en su casa, y luego se fueron a Roma, regresaron a Roma, tuvieron una iglesia en su casa. Bueno, y luego al parecer volvieron a Éfeso. Dice: consideremos que al inicio de este segundo viaje, meses atrás, el Espíritu no había permitido a Pablo y a Silas predicar el Evangelio en Asia. Ahí lo tenemos, si alguien quiere leer, sería Oliver, Hechos 16:6, se lo puede poner, hermana, por favor. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar
la palabra en Asia. Ok, el Espíritu le había prohibido hablar en Asia. La ciudad de Éfeso era la ciudad principal de Asia. Entonces, ahí no se los había permitido. Pero ahora Pablo llega a la principal ciudad de esta provincia de Asia y como ha sido su costumbre, primero va a la sinagoga a compartir el Evangelio. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, ¿qué hizo Pablo? No consintió. En la Reina Valera dice, no accedió, algo así, ¿no? Dice. Ese sería el versículo 20. Cuando rogaron que se quedara más tiempo, que bueno, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Y embarcándose se fue de Éfeso. Ahora, el texto mayoritario en el que está basado la Reina Valera, que es el texto bizantino, dice, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta. ¿Por qué? Porque él tenía que ir a entregar su voto de nazareato. Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Esta parte que en el otro texto, otros textos no está, dice, esto puede haber sido agregado aquí o quitado de otros textos, como sea. No lo tiene la Nueva Biblia de las Américas, lo tiene la Reina Valera, porque son textos diferentes en los que se basan. Pero o alguien lo agregó para explicar por qué Pablo tenía que ir, no quedar, por qué no se podía quedar y tenía que irse a Jerusalén, o alguien lo omitió al hacer una copia y de ahí las demás copias salieron sin esa frase. Bueno, pero el asunto es que, como sea, esto nos permite entender sobre su obligación de ir a Jerusalén a entregar su voto. Pero siente la necesidad de volver, pues ahora Dios le ha concedido predicar en esta provincia que vendrá a ser tan importante. Miren, por lo menos 3 cosas importantes va a haber en Éfeso. Las 7 iglesias de Apocalipsis se encuentran en la región de Asia. Éfeso es la primera que se menciona, pero la de Filadelfia, la de Esmirna, la de Laodicea, la de Sardis y la de me falta una. Bueno, estas iglesias están en esa provincia, son fruto de la labor de Pablo. En esta ciudad Timoteo será pastor, ahí va a estar él al frente de la iglesia, y el apóstol Juan culminará su vida ahí. Él se va a ir a vivir a Éfeso y ahí va a terminar su tiempo. Bueno, además de algunas otras cosas que podamos señalar respecto de Éfeso. Ok, Pablo sigue su viaje, deja en Éfeso a Aquila y a Priscila. Al llegar a Cesarea es el puerto más cercano a Jerusalén. Entonces él va en barco, es más rápido ir en barco, o al menos más seguro. Llega a Cesarea, subió a Jerusalén. Ok, recuerden que Jerusalén es como estar en alto, es como si el barco llegó a Veracruz y subió a la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, por eso menciona de esa manera, es subida, está en la costa y va de subida hasta Jerusalén para saludar a la iglesia. Obviamente ya Lucas no detalla el sacrificio, todo esto que él llevó al templo. Bueno, llegó a Jerusalén, saludó a la iglesia de Jerusalén y luego descendió a Antioquía, que es más bajo, ya en Siria. Es más bajo que Jerusalén, por eso dice descendió. Recuerden que siempre se menciona de esta manera, y subieron a Jerusalén, o iban subiendo a Jerusalén, descendieron a Galilea, descendieron a Antioquía, etc. Ok, este fue el final de su segundo viaje misionero. Después de pasar allí algún tiempo, 1 año, 2 años, 1 mes, 2 meses, no sabemos, pero pasó allí un tiempo en Antioquía, que era su iglesia donde él era maestro, donde él era profeta, como dice Hechos 3:13. Pablo inició un tercer viaje misionero. Se fue recorriendo por orden la región de Galacia. Ahí le escribe, recuerden, están los Gálatas, esa carta es para las iglesias de Galacia, y de Frigia, fortaleciendo a todos los
discípulos. Fue y pasó a ver cómo iban con la palabra, y pues seguramente dedicó un tiempo, unos días a cada iglesia. Al dejar Antioquía, siguió la misma ruta que había tomado cuando inició su segundo viaje. Bueno, ahorita podemos nada más mencionarlo. Así que visitó las iglesias de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde ella ya había estado antes, ¿ok? Por aquel entonces, mientras Pablo estaba viajando por estas regiones, llegó a Éfeso un judío que se llamaba Apolos. Apolos. Él era natural de Alejandría, oriundo o originario de Alejandría. Venía de Alejandría, esto está en el norte de África, en Egipto. Llegó a Éfeso. Era un hombre elocuente y que era poderoso. Esa es una palabra interesante como usa Lucas este término. Poderoso en las Escrituras. O sea, que conocía la palabra de Dios muy bien. Poderoso en las Escrituras. Pero además, había sido instruido en el camino del Señor. No sé si dice así en la Reina Valera. En el camino del Señor. Es decir, era cristiano. Había conocido ya un poco sobre la palabra. Y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud. Miren, cómo Lucas es cuidadoso de señalar que Apolos no está enseñando cosas equivocadas, que su conocimiento es correcto. Dice, enseñando con exactitud las cosas referentes a Jesús. Aunque solo conocía el bautismo de Juan. ¿Quién le predicó a Apolos? Pues alguien que escuchó a Jesús, seguramente. Posiblemente haya sido el etíope y que luego siguió su camino hacia Etiopía. Pues no sabemos, pero el evangelio llegó a Alejandría. Él creyó en Jesús, pero solo conocía el bautismo de Juan. Y aquí es interesante porque Lucas en esta parte, tanto el 18, inicio y el 19, va a mencionar el bautismo de Juan. Así es que comenzó a hablar abiertamente ¿en dónde? En la sinagoga, el lugar donde los cristianos, los que Pablo les estuvo hablando, y seguramente Aquila y Priscila ya estaban, eso sí podemos asegurarlo, porque luego dice que cuando precisamente los que mencioné, Priscila y Aquila lo oyeron, ellos estaban en la sinagoga, seguramente oyeron a Apolos predicar acerca de Cristo. A Priscila y Aquila, que eran judíos formados por Pablo todo el tiempo que estuvo en Corinto, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. De Dios. Hay un aspecto importante, no es solo abrir iglesias, es discipular a las personas y llevarlos a crecer en la palabra. El enfoque generalmente está en traer gente a los pies de Cristo. Gente como Apolos conoce la palabra, es exacto, pero necesita un mayor conocimiento, una mayor formación. Entonces, ahora entendemos que al inicio de su segundo viaje, Pablo y Silas no estaban preparados para toda la obra en Éfeso. Así que Dios le permite a Pablo predicar en Éfeso cuando ya lleva consigo a Aquila y Priscila. Porque imagínense, llega Apolos, empieza a hablar, la gente en Éfeso empieza a creer, pero empieza a creer cosas que no son exactas porque Apolos todavía necesitaba ser formado. Pero ahí estaban ya Aquila y Priscila. Entonces Dios le permite predicar en Éfeso cuando ya lleva consigo a Aquila y Priscila, quienes, como ya vimos, fueron una parte importante de la iglesia en esa ciudad. Ok, ahora, cuando Apolos quiso pasar ¿a dónde? Acá, ya estaba en Éfeso. Acaya, con Y, Acaya. Recuerden, es el nombre de la provincia del sur de Grecia, la provincia romana donde está Corinto.
Apolos quiso ir a Acaya. Por eso cuando Pablo le escribe a los corintios, les dice que unos le echan porras a Pablo, otros le echan porras a Apolos, porque Apolos fue y predicó también. Y él dijo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Sino servidores por medio de quienes ustedes oyeron la palabra. Apolos, y no sabemos si Pedro fue, porque también había quien le echaba porras a Pedro, ¿no? A Cefas. Bueno, Apolos quiso pasar a Acaya. Los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. ¿Los hermanos de dónde? Los de Éfeso. ¿Estaba Pablo ahí? No, Pablo no era en ese momento quien les dictaba qué hacer, sino que ya los hermanos iban creciendo. Por eso dice, los hermanos en Éfeso van formando una iglesia sólida que no depende solo del ministerio de Pablo. No son de que, bueno, pues esperemos a que venga Pablo a ver qué dice, si debe ir a Apolos y lo examine. No, ellos ya tenían un discernimiento. Ok, entonces dice, cuando llegó a Corinto, obviamente, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Él ayudó a nuevos creyentes, pero la forma en que Lucas lo expone es una forma doctrinal. Él no dice nada más a los que creyeron, él a los que por la gracia, es decir, señala que la fe en Cristo es por gracia, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos. Él era judío, un judío hablando con judíos, pues no era algo que demeritar, y los refutaba vigorosamente y lo hacía en público, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ok, no tenemos datos, no sabemos si alguna vez Pablo y Apolo se vieron en persona. Ya lo hicieron en el cielo seguramente, ¿no? Pero si Pablo y Apolo se vieron en persona, pero Dios va multiplicando los hombres que llevan ministerios de predicación y enseñanza. Es decir, ya no solamente es Pablo, ya son Aquila y Priscila, también es Apolos, ya va creciendo, ya hay más gente involucrada en la obra. Esto no es nada más, ellos escriben una carta sin la autoridad de Pablo. Quiere decir que la iglesia va madurando. La iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso están madurando. Mientras Apolos estaba en Corinto, porque se fue y entonces Pablo llega, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó de nuevo a Éfeso, tal como lo había prometido. Él agarró el caminito por todo el norte de Siria para llegar precisamente a la ciudad de Éfeso, donde él quería llegar, y de hecho, al parecer fue la iglesia a la que más tiempo le dedicó. Allí en Éfeso encontró a algunos discípulos. No los llama hermanos, los llama discípulos. Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Esto es interesante porque algunos cristianos dicen que el Espíritu se recibe cuando uno se bautiza. Pero Pablo les pregunta si lo recibieron cuando creyeron. Ellos respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Es decir, nadie nos ha enseñado sobre eso. Pero es interesante la pregunta de Pablo, porque Pablo, posiblemente para entender su situación, en verdad son creyentes en Cristo o no, les pregunta esto. Es interesante que la pregunta de Pablo se refiere a recibir el Espíritu Santo cuando creyeron, pues quienes sostienen que el Espíritu Santo se recibe al bautizarse, utilizan este pasaje como argumento. Sin embargo, vamos a ver, hermana Enriqueta, Efesios 1:13, por favor. Efesios 1:13. Para ver qué nos dice el pasaje sobre el bautismo o el sello, en este caso, del Espíritu Santo. Efesios 1:13. ¿1:13, verdad? Sí.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, ¿cuándo creyeron? Oyeron la palabra de verdad y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos dos pasajes entonces que hacen referencia a recibir al Espíritu Santo cuando uno cree. Ok, entonces nos dice que el Espíritu Santo se recibe cuando creemos. Entonces Pablo les preguntó, esto es como para poder discernir, ok, qué tipo de cristianos son. ¿En qué bautismo fueron bautizados? Había un detalle con los judíos. Muchos habían sido bautizados por Juan, pero no se habían bautizado al creer en Cristo. ¿En qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, es decir, Apolos también solo conocía el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. De hecho, alguien el domingo me preguntaba, ¿qué nombre bautizaba Juan si aún Jesús no había muerto y resucitado, verdad? Entonces, Juan bautizaba para arrepentimiento, nada más, el bautismo para arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. En aquel que vendría después de él. Es decir, él bautizaba para arrepentimiento, pero la fe debería ser en Jesús. Por eso dice, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, hay un detalle que solo pasa 3 veces en Hechos. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los creyentes. Ya eran creyentes, vino el Espíritu. Nadie les impuso las manos. Pero cuando los samaritanos se convirtieron, hasta que llegaron Pedro y Juan y les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Pero los que estaban en la casa de Cornelio, que eran gentiles, nadie les impuso las manos, sino que cuando Pedro estaba predicando y ellos creyeron, entonces vino el Espíritu, pero Pedro no les impuso las manos. El otro caso, entonces solamente pasó con los samaritanos. El siguiente caso es cuando Ananías ora por Pablo, y Pablo y recibe el Espíritu Santo, le pone las manos, recibe el Espíritu. Y esta es la tercera ocasión. Es decir, no es una regla como tal. El Espíritu viene si le impone las manos, o viene si no le imponen las manos. Y algunos fue después de haberse bautizado, días después, otros fue, de hecho no menciona si fueron bautizados por Jesús. Entonces, lo que vemos es que no hay una regla en esto. Solo sabemos que el Espíritu Santo viene a los que creyeron. Bueno, entonces, dice, Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. No necesariamente es un número simbólico de algo. 12 corresponden a los apóstoles, a las tribus, no, porque no nos está señalando nada de eso el pasaje, nos está narrando un evento. De hecho, no nos está introduciendo una forma doctrinal, sino narrando un evento. Ok, Lucas los llama discípulos. Al parecer ellos pertenecieron a un grupo de seguidores de Juan el Bautista que permaneció al margen del cristianismo por un tiempo. Algunos dicen que los seguidores de Juan el Bautista formaron un grupo, una secta que estuvo hasta más o menos el siglo IV, es decir, duró por lo menos 3 a 4 siglos. Pero estuvo apartado del cristianismo. Ok, eran judíos finalmente. A diferencia de Apolos, quien solo necesitaba algo de formación en su doctrina, estos hombres aún no conocían a Jesús.
Por lo tanto, fue hasta ese tiempo que creyeron, y no cuando Pablo, como apóstol, les impuso las manos, y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y cuando Pablo, hay que quitar ese no. Y cuando Pablo, como apóstol, les impuso las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ok. Pablo entró ya en Éfeso, Pablo entró en la sinagoga. Nuevamente la iglesia se reúne en la sinagoga. Se entiende que esa sinagoga ya es cristiana. Y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, en un cierto modo, la sinagoga se convirtió en iglesia. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, algo así semejante a lo que pasó en Corinto. Pablo iba a la sinagoga, predicaba, todos escuchaban la palabra, enseñaba la palabra acerca de Cristo, etc. Y la sinagoga permanecía bien, pero hubo judíos que decían, yo no creo en ese Cristo, yo creo en Moisés. Entonces pasó en Corinto aquí también, cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino. Es una forma de hablar de la iglesia, el camino. Ante la multitud, es decir, ante todos los que se reunían ahí, Pablo se apartó de ellos, no se puso a discutir ni se quedó con la sinagoga. Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Alguien que tenía una escuela, seguramente, bueno, no sabemos si era cristiano, y como aquí luego se rentan salones de hoteles y lugares que no necesariamente el dueño es cristiano, pero entonces la iglesia se empezó a reunir en esta escuela, en la escuela de Tirano. Recuerden que pasó siglos para que la iglesia, bueno, no siglos, pero mucho tiempo, para que la iglesia empezara a tener lugares propios y levantara edificaciones propias. Y esto sobre todo se disparó en tiempos de Constantino, en el siglo IV. Ok, esto continuó ¿por cuánto tiempo? 2 años. Por 2 años. 2 años. En Corinto estuvo 1 año y medio, es lo que señala. Posiblemente un poco más de tiempo, 1 año y medio a partir del tiempo que marca ahí el pasaje, pero continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. De ahí las 7 iglesias de Asia oyeron la palabra del Señor, tanto Judíos como griegos. Todos estaban oyendo, no era cuestión étnica, todos estaban escuchando el evangelio. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? Sí, hermana. Sí. Cuando dice que se reunieron los discípulos, en la primera cuando vienen las lenguas de fuego y todo eso, dice que hablaban en lenguas. Ajá. Y entonces aquí, cuando viene otra vez el Espíritu Santo, que es el que Pablo les impuso manos, y que volvieron a hablar en lenguas y profetizaban. ¿A qué se refiere? Bueno, porque en la primera nos ha explicado que son lenguas de los idiomas. Son idiomas. Pero aquí las lenguas y que profetizaban, o sea, ahí es donde tengo la pregunta. Bueno, de hecho hay pasajes como en el Antiguo Testamento cuando dice que Saúl profetizó, que se encontró con unos profetas que profetizaban y se encontró con ellos, o cuando Dios tomó el espíritu que había en Moisés y lo puso en 70 ancianos y profetizaban, y en este caso también que profetizaban. El común es de entender que lo que hacían era lo mismo que los que en Pentecostés hablaron en lenguas. que decían la gente que dio testimonio: les oímos hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Profetizar era empezar a alabar a Dios y hablar maravillas de Dios. Profetizar era si era en tu idioma, en lenguas si lo hacía en otro idioma. Pero eso era lo que se podían hacer. Entonces Saúl, que iba a perseguir a Samuel y a David, llega, se encuentra con unos profetas, están glorificando a Dios, están hablando ahí enfrente del público en voz alta, hablando sobre Dios. Él lo empieza a hacer también y ahí se detiene. Los profetas, los ancianos a los que vino el Espíritu Santo en
del pueblo de Israel, están por ahí con los demás y empiezan, o se reúnen y de pronto empiezan a glorificar a Dios, empiezan a alabarlo. Esa sería la cuestión de profetizar. No es que estuvieran vaticinando cosas futuras, Ajá, lo que hace como la de Dios me dijo, Dios sí, no, dice que esto sino que empiezan a alabar a Dios en voz alta y a hablar cosas respecto de Dios que no necesariamente ellos sabían, sino que en ese momento les eran dadas por Dios. ¿Okay? Entonces ese sería el sentido de profetizar. En ese momento que ellos empezaron a hacerlo, es decir, están tranquilos y de pronto empiezan a alabar a Dios, glorificar y empiezan a hablar acerca de Dios, su palabra, etcétera. Eso es a lo que está refiriendo. También aparte, hermano, yo pienso que, bueno, antes que viniera el Espíritu Santo, pues yo creo que o no sabían también adorar a Dios. Exacto, también ya era. Cuando vino el Espíritu Santo, que creyeron y recibieron al Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo los llevó a adorar a Dios. Exacto. Y es profetizar, bueno. Sí, esa adoración. Así ahorita como le entendía a usted. Exacto, esa adoración es profetizar, porque en realidad estaban hablando, una profecía es un mensaje dado por Dios. Sí, porque bueno, también podemos ver que a veces cuando no conocemos a Dios o la palabra de Dios, o cuando no hemos nacido de nuevo, que el Espíritu Santo está en nosotros, pues también se nos dificulta tener una comunión con Dios. O no sabemos cómo agradecerle, no sabemos cómo adorarle. Entonces, cuando ya el Espíritu Santo mora en nuestra vida, pues el Espíritu Santo es el que nos enseña. Bueno, yo pienso que así eran los tiempos en esos tiempos. Y podríamos ser tímidos y no hacerlo porque nos ve la gente, pero una vez con el Espíritu uno empieza a hacerlo sin importarle esa timidez. Sí, y bueno, y más que también en público, también lo puede uno experimentar cuando está uno a solas con Dios. También, exactamente. Porque dice, bueno, solamente Dios sabe por qué me llevó a adorarlo de esa manera, si yo ni sabía, por ejemplo, cuando uno empieza a conocer, pues sí, a Dios. Digamos que la profecía se puede caracterizar por tener claridad sobre algo que uno ya leyó en algún momento. Puede ser cuando uno está orando y empieza ahí a recordar algún pasaje, pero le llega con mucha claridad porque es el Espíritu Santo hablándole a uno. Entonces uno está orando y empieza a orar sobre eso. Es decir, se puede unir a diferentes cosas. Porque la misma manera de evangelizar, estamos compartiendo la palabra, uno de pronto empieza a tener más claridad de lo que debe hablar con la persona. Evangelizar no es lo mismo que profetizar, pero pueden unirse. Orar no es lo mismo que profetizar, pero pueden unirse. Cantar no es lo mismo que profetizar, pero pueden unirse. Pues sí, porque a veces dicen las personas cuando les compartimos de la palabra de Dios, dice, ay, dice esa palabra, dice, sí me llegó, dice, ¿cómo sabías, no? Bueno, Dios es el que hace la obra. Yo como usted no puede declarar uno la palabra de Dios. A uno Dios le puede dar claridad sobre lo que está hablando. Como dijo Jesús, cuando estén delante de autoridades, no se preocupen por lo que van a hablar, porque no serán ustedes, sino el Espíritu Santo el que está hablando. Entonces esa es la forma en que podríamos referirnos también a ello. Ok, entonces, bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Esa era mi pregunta. Ok, bueno, ok, pues vamos a orar. Les recuerdo a los que nos ven y aquí también los que están, que mañana tenemos desayuno de mujeres a las 10 de la mañana. Los jóvenes y adolescentes mañana en el Parque Bicentenario a las 11 de la mañana, ahí por la puerta por donde generalmente entramos, y ya yo creo que si hay más indicación se va a dar al rato. Entonces, bueno, les recuerdo estas actividades. A los que toman el curso 4 el domingo a las 11 los esperamos para el curso también, ya empezamos el domingo pasado. Así es que vamos a orar, vamos a concluir este estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y bondad, por tu cuidado y tu provisión, Señor. Gracias por esta palabra que hoy nos permites meditar, Señor, confiando que es de edificación para nosotros y mayor entendimiento, Señor, de tu obra en nuestras propias vidas, como lo hiciste en aquel tiempo. Padre, gracias por lo que pudimos hoy estudiar, Señor, por lo que nos concediste. Bendice a cada uno de mis hermanos, a los que están delicados de salud, los ponemos en tus manos y completa tu obra en cada uno. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga a cada uno, hermanos.